Gracias, Julieta, gracias a todos por participar. Bueno, en este encuentro yo quería compartir dos reflexiones. Eh, una que tiene que ver con el título de esta presentación, que es la República y la política, sobre todo porque, bueno, el otro día hablé, en el encuentro anterior hablé sobre la necesidad de convencer a un sector de la sociedad de que bueno, de esto de la intervención estatal en el plano económico. Hablé un poco de las crisis, de la doble crisis, pero también en el sentido de que hay, bueno, como dos aspectos o dos modelos muy claros, digamos, y en ese sentido esos dos modelos creo que se imponen a la hora de pensar las salidas a la crisis, y en esos caminos, bueno, digamos, tienen que ver con lo que comúnmente podemos llamar una disyuntiva entre o ajuste o redistribución, digamos. Lo digo así medio brusco, pero digo, para que quede claro, después veremos que los matices, pero sí lo digo, lo planteo así porque creo que estos dos polos de atracción en última instancia terminan subsumiendo, digamos, distintas formas o distintos matices de uno y otro, digamos, como tendencia general, ¿no? Ahora, eh, hay una imagen que vi la semana pasada, Juli, si podés mostrarla, que me parece que de alguna manera también marca otra disyuntiva, pero en el plano político, digamos, ¿no? Esta imagen tomada en la manifestación de vecinos en rechazo a la liberación de Lázaro Báez, la tomé de Infobae, mafia o república, digamos, ¿no? También un silogismo eh, disyuntivo y como todo silogismo tiene una lógica, y esa lógica, digamos, como silogismo deductivo, ¿no? En este caso, disyuntivo, tiene una lógica, y esa lógica es que, digamos, las premisas no pueden ser compatibles en la misma acción, pero yo lo que quiero pensar un poquito es esta dimensión de la república que se plantea ahí, digamos, pero no solamente en esta chica que hizo ese cartelito, sino en el contexto de la discusión y el debate argentino actual que implica la noción de la república. Digamos, muchos atribuyen la idea de la república a Rousseau, a Maquiavelo. Yo entiendo que esta noción que hoy discutimos de república está más vinculada al concepto platónico de politeia, digamos, ¿no? Ese capítulo de la República de Platón, donde claramente marca la necesidad de plantear cuáles son los lineamientos del orden social de la polis, ¿no? Y uno de los aspectos centrales de eso es que, digamos, los mejores están por encima de los que valen menos, digamos, ¿no? Y eso nosotros lo hemos escuchado mucho hace un par de años, y lo venimos escuchando con esto de el mejor equipo en los últimos 50 años, ¿no? Sobre todo porque Cambiemos es la fuerza política que mejor trabaja esta idea de república. No es la única, pero me parece que es de alguna manera la más sofisticada, ¿no? Entonces, me parecía importante que podamos pensar un poco sobre estas representaciones actual del orden republicano, y yo creo que esta discusión implica algunas cosas. Entre ellas, que es necesario, que para este concepto de república es necesario poner reglas claras, ¿sí? Y esas reglas son las que imperan en el mundo, digamos, ¿no? Y en el mundo imperan las leyes del mercado y las leyes y la lógica del capital financiero, ¿no? Y eso me parece que también lo hemos escuchado bastante sobre la necesidad de incorporarse al mundo. Por otro lado, digamos, otra de las implicancias es que tiene que haber una separación y una homogeneidad entre las instituciones del Estado y las costumbres de la sociedad. Y ahí hay un componente ético muy claro, muy importante, digamos, ¿no? Y lo leía ayer en una carta, en una solicitada que sacaron algunos dirigentes de la oposición, donde dice, bueno, elegimos la democracia y son las instituciones las que tienen que determinar el carácter, ¿no? El peso de las instituciones como factor de orden sobre la sociedad, digamos, ¿no? Me parece otro elemento importante.
tercer elemento que me parece, hay más, ¿no? Pero retomo estos tres, que es el carácter de la política, digamos, ¿no? El límite de la política entendida como el desplazamiento entre lo social y lo económico, ¿no? Y esto lo vimos muy claro eh, en el banderazo, en el rechazo a la expropiación de Vicentín, digamos, ¿no? El rechazo a todo intento de ¿no? Lo que planteaba ahí, lo que se planteaba ahí, ¿no? El avance sobre la propiedad privada, pero no es esa la discusión que se está planteando cuando se plantean eh, pensar los límites del desplazamiento entre lo político, digamos, lo económico y lo social, lo público y lo privado. Digamos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en esta situación actual de crisis, es la cuestión, por ejemplo, la cuestión del empleo, ¿no? El problema del empleo, hoy uno podría decir, ¿es un problema público o es un problema privado? El que pierde el empleo, ¿es un problema privado o es un problema público? Y en ese sentido yo creo que es un problema público, porque es el Estado quien tiene que garantizar de alguna manera las condiciones de empleo, una persona o cientos de miles de familias que han perdido el empleo, o personas que han perdido su empleo no pueden esperar a que las condiciones, a las leyes del mercado se modifiquen y la tendencia cambie y capaz que pasan 3, 4 años. Me parece que eso es un problema serio, lo mismo que esta medida que tomó el gobierno durante la pandemia de los ATP, también es una cuestión pública, no es una cuestión que pertenece al ámbito privado. Entonces, todo el tiempo nos estamos moviendo en ese desplazamiento entre las fronteras de lo público y lo privado, de lo social y lo económico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar de alguna manera a discutir este conjunto de representaciones, al mismo tiempo que hay que discutir la otra disyunción, esto, ¿no? La disyuntiva de el ajuste de la distribución, y me parece que hay una idea que es fuerte, digamos, que está planteada, estuvo planteada muy fuertemente en los debates de hace un tiempito atrás, que es que quienes no aceptan este consenso republicano de la limitación de la política pertenecen a lo que son intereses arcaicos, ideologías anticuadas, populistas, digamos, comunistas en algún caso, o la mafia, como decía en el cartel. Pero me parece que esa enunciación que aparece en el cartel es lo que está poniendo de manifiesto claramente es esa separación entre lo que es la esfera pública y la esfera privada, pero donde prima, digamos, una esfera privada que incide sobre lo público con una lógica que es un poco la que planteaba recién de las tres implicancias. Pero por último, ya para ir cerrando, quería reflexionar con ustedes también y pensar algo bueno, que se viene discutiendo un poco en estas semanas, que es, bueno, también hay otro intento, o hay un intento de pensar la política desde otro lado y sí retomar de alguna manera estos desplazamientos entre lo social y lo económico, que tiene que ver con este encuentro que tomó notoriedad pública entre con Sergio Massa, Máximo Kirchner, con eh, importantes industriales, con representantes de los bancos y algún sector del agro exportador, digamos, ¿no? Digamos que podríamos tratar de entender si realmente en esas acciones lo que se está retomando por parte del gobierno es la idea de un acuerdo, o lo que se planteó mucho en la campaña, la idea del pacto social, y me Nos parece quedan que, 2 minutos. sí, ya cierro con esto, y me parece que queda planteada como dos cuestiones, digamos, ¿no? Una, necesidades que tiene que ver también con el empresariado local, digamos, de llegar a un acuerdo para salir de la crisis. Otra, otra necesidad que me parece que tiene el gobierno también para salir de la crisis sin pagar un costo social alto,
Y también, por último, para pensar y reflexionar a ver qué implica esto, yo creo que, esta reunión de alguna manera podría dejar planteado un posicionamiento político. Yo creo que si tanto Sergio Massa como Máximo Kirchner encabezan estas reuniones, de alguna manera hay un aval tanto del presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahí me parece que sobre todo por el ruido que hubo ayer y hoy sobre las distintas pujas internas dentro del Frente de Todos, habrá que pensar si realmente es posible pensar una división, o en realidad lo que se plantea es una unidad con diferencias, con disputas, pero sí entendiendo que para llegar a un acuerdo con los sectores del empresariado es necesario plantearse desde la unidad del Frente de Todos. Entonces, digo, con esto cierro y dejo un poco abierta esta reflexión que surgió en estos últimos días. Así que, bueno, muchas gracias a todos.